Bueno, vamos a hablar hoy, el día de hoy la enseñanza está enfocado en finanzas en el hogar, ¿vale? Entonces es un tema bastante, como todos los temas, bastante complejo, complicado, pero quiero ser enfático en que no es una enseñanza en Evangelio de la Prosperidad. No, vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios y lo que el Señor siento que ha podido ayudarnos y siento que es la palabra que se va a estudiar el día de hoy. Entonces primero los animo, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre amado, por este día que nos das. Gracias, Señor. Te pedimos que en este momento que vamos a estar en la enseñanza, Señor, sea un tiempo de consejo, Señor, un tiempo de enseñanza, aprendiendo de tu palabra, mi Dios. Pedimos, Señor, que ayudes a cada pareja, que su mente, su corazón estén receptivos, Señor, a tu mensaje. Gracias, Dios, porque tú nos permites estar acá. Te pedimos, Señor, que tu palabra, que es la mejor guía, y por eso te pedimos nos ayudes a comprender. Que seas tú obrando, Señor, en este mensaje. Que seas tú, Señor, utilizando mi voz para dar tu palabra, Señor, porque eres tú quien por tu misericordia nos permites estar acá. Señor, también te pido que nos des concentración, que nos permitas tener atención para poder absorber tus principios en nuestras vidas, Señor. Que tu Santísimo Espíritu Santo nos pueda iluminar y nos ilumine en este momento y nos guíe, Señor, en una búsqueda de una relación más fuerte y más armoniosa, Señor, basado en tu palabra. Amén. 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 Entonces, inicialmente les voy a animar, si por favor pueden ir. Le voy a pedir a mi hermano Edgar, si me acompaña por favor a Mateo 19:6 y a mi hermano Héctor a Génesis 2:24. Mientras ellos buscan, el título para esta enseñanza va a ser Trabajo en equipo con diligencia y humildad. Está fragmentado en dos este título porque me gustaría que pudiéramos ver lo que nos dice el trabajo en equipo y lo que nos dice la diligencia y la humildad. Entonces, mi hermano Edgar, ¿tienes el versículo? 19:6. Mateo 19:6, señor. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén, hermano. Héctor, Lo que me dijo Génesis 2:4. 2:24. 20 versículos más. Porque tanto dejará al hombre a su madre y a su padre, y al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Amén, gracias. Lo que quiero dejar con estos dos versículos es cómo desde el principio está instituido el matrimonio. Desde el principio en Génesis el Señor nos muestra que crea al hombre y a la mujer, ¿cierto? Pero en Mateo 19:6 el Señor nos lo repite, donde nos dice que lo que Dios une no lo separa el hombre. Es importante tener esto presente porque en cualquier cosa de las actividades que vayamos a realizar en nuestra vida, si estamos en matrimonio, pensamos en dos, no podemos pensar de manera individual. Me gustaría que me colaborara, por favor, el pastor, si me ayuda en Proverbios 16:9, y si me colabora, por favor, mi hermano Giovanni, en Proverbios 20:24. Mientras van ahí, es hacer énfasis que cuando el Señor crea dos, ya está pensando en un equipo, no está pensando de manera individual. Entonces, por eso le titulé Trabajo en equipo. Proverbios 16:9. Sí, señor. Dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Amén. ¿Me ayudas, Jehová? Proverbios 20:24 dice: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Amén. Y esto quiero enfatizarlo en la diligencia y humildad porque muchas veces nosotros queremos ser diligentes, queremos adquirir cosas rápido, estamos en un mundo donde todo quiere ser a la inmediatez, del ya para allá, pero vea que el Señor aquí con estos proverbios nos afirma claramente la soberanía de Dios que tiene en los caminos del hombre. Unos son los pensamientos que nosotros tenemos, pero Dios sabe cuáles son los que nos convienen. Él sabe realmente qué es lo que realmente nosotros necesitamos.
Entonces, muchos pensamientos podemos tener de manera humilde y diligente un pensamiento, pero si no está por la soberanía de Dios, tal vez no nos convenga, ¿cierto? Es importante planificar reconociendo la guía y la dirección de Dios. La Biblia nos habla de la administración. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí o que no? ¿Sí nos habla o no nos habla de administración? Sí, cierto, nos habla de administración. En algunas ocasiones, cuando uno de pronto no ha estudiado la palabra, pues uno piensa que la administración tenemos que ir a los gurús de este mundo. Vamos a leer Roger Kiyosaki, vamos a leer, no sé, otro tipo de documentos, donde tal vez tienen una experiencia, pero este es el libro mayor en algún momento. Cuando yo empecé a leer libros de desarrollo personal, alguien me dijo una vez, hey, ¿ya fuiste al libro mayor? Y yo, no, ¿cuál es ese? ¿Dónde lo compro? Y llega y me dice, la Biblia. Y estábamos fuera de la iglesia, fuera de la palabra de Dios, pero se considera el libro mayor porque de aquí incluso las personas que son muy exitosas sacan la información de la palabra de Dios. Es el libro mayor. Vamos a hacer un recorrido rápidamente y aquí, como la idea es que podamos buscar Biblia, ¿cierto? Entonces le voy a pedir a mi hermano Juan Pablo si me colaboras en Efesios 3:2. De pronto mi hermana María Eugenia, me colaboras con Colosenses 1:25. Alejo, si me puedes colaborar con 1:7. Y mi hermano Diego, si me colaboras con Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Listo. Tengo Efesios ya. Sí, señor, ya puedes hablar. Listo, dice la palabra del Señor en Efesios 3:2, dice: si es que habéis oído la misericordia de la administración de la gracia de Dios que fue dada para con vosotros. Amén. Y aquí nos habla de una administración, pero una administración de la gracia, del regalo inmerecido. Ahí no está hablando de una administración, pero es una administración de la gracia. ¿Quién tiene Colosenses? Yo. Gracias. Bueno, dice Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Amén. ¿Qué nos habla aquí? Aquí nos habla de otra administración, ¿cierto? Y nos habla de la administración de la fe. Y es otro tipo de administración. Y es saber, al apóstol Pablo le fue encomendada tremenda administración. Y por eso hoy tenemos muchas cartas de Pablo inspiradas por Dios. Tito 1:7. Tito 1:7 y a quien le dije Primera de Pedro 4:10 a 10. Dice Tito, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas. Gracias, amén. Aquí nos habla de otro tipo de administración, ¿cierto? Aquí la palabra de Dios nos habla de unos requisitos para que una persona sea obispo, sea pastor, sea líder de la iglesia y cómo debe ser su comportamiento. Y es otro tipo de administración. Diego, ¿me ayudas? Claro. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Y vemos otro tipo de administración. Y tal vez pueden haber muchas más, ¿cierto? Y aquí nos está hablando de la administración del don espiritual, de los dones que nos da el Señor. Pero como hoy nos vamos a enfocar en la administración de las finanzas en el hogar, les invito a que los que tengan Biblia vayamos a 1 Corintios 4, 1 y 2. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 4, 1 y 2? ¿Ya? Dice la palabra de Dios: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y me parece interesante cómo la palabra de Dios en el segundo versículo, ¿cierto?, nos habla de ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y este pasaje especialmente, en el contexto nos está hablando de cómo puede ser una persona digna de confianza en ese momento
y era una de las virtudes más necesarias para administrar lo que le dejaban a su cargo. ¿Por qué hago este recorrido antes de arrancar? Porque cuando yo empecé a hacer este estudio, quise entrar en muchos temas de administración. Y resulta que no todas las administraciones son iguales, así nos pasa en nuestras vidas. Muchas veces queremos abarcar todo el tiempo, pero hay espacios de nuestra vida que requieren cierta atención, que no son de la misma importancia que otras. Yo creo que ustedes han escuchado que hay cosas urgentes y cosas importantes. Hay veces nos dejamos llevar por el torbellino de las cosas en el día a día y olvidamos nuestra pareja, olvidamos nuestra familia, olvidamos nuestros hijos y olvidamos algo muy importante: orar, buscar de Dios cada día, cada momento. Eso creo que es de las cosas que he podido experimentar y que hoy Dios me ha permitido poder compartirles. Dicho esto, y hablando y habiendo leído la escritura para esta ocasión, nos enfocaremos acerca de la administración y de la economía y la administración de las finanzas en parejas. Hay matrimonios hoy en día que, como lo acabé de mencionar hace un momento, y como lo vimos en la palabra de Dios en Mateo 19:6, nos habla de dos, hombre y mujer. Y es muy común encontrar hoy hablar a personas de manera individual. Es muy común que hoy muchas parejas siempre estén dándole más prioridad a lo económico, a lo material, que muchas veces a su cónyuge. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Génesis 2:18? Mientras Héctor me colaboras, por favor. Desde el principio, en la creación, nuestro Dios, en su infinita sabiduría, creó el hombre y a la mujer, porque vio que no era bueno dejar al hombre solo, y creó una ayuda. Una ayuda y una coequipera. Es una colaboración, una compañía, un miembro fundamental en la vida de cualquier hombre. Dios los nombró y lo nombró de una mejor manera. ¿La tienes? Dale. ¿Quién la tenga? Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Gracias, amén. Y estuve investigando, y cuando estaba precisamente indagando en ese versículo, hay una palabra en hebreo que significa ser, y ser es ayuda idónea, pero en hebreo significa complemento perfecto, porque todo lo que hace Dios es perfecto. La mujer es el complemento perfecto para el hombre. Por tal motivo, cuando nosotros nos casamos, no podemos pensar de manera individual. A partir de ese momento, nuestras decisiones no pueden ser de manera individual. No es bueno para un hombre o para una mujer pensar en mi casa, mi carro, mi televisor, mi empleo, mi sueldo. Es mi dinero, no el suyo. Usted con su dinero hace lo que quiere, o hay algo más particular que pasa. Y estos son ejemplos de la vida real, y lo digo porque muchas de las cosas que estoy diciendo no las estoy diciendo porque simplemente las haya visto, las viví, me pasó, me sucedió. Sí, cuando me uní con mi esposa había un pensamiento de: trabajas, tú pones una cuota y yo pongo una cuota, y vamos a construir. Entonces, ¿qué pasa? Y esta pregunta es muy chévere si la analizamos. ¿Qué pasaría, cierto, si en una relación donde se han puesto este tipo de requisitos de que yo gano mi dinero y tú ganas tu dinero, cierto, alguno de los dos se quedara sin empleo? ¿Qué pasaría si mi esposa tiene una cuota X valor y yo tengo una cuota X valor y alguno de los dos se queda sin empleo? ¿Entraría el conflicto o no entraría el conflicto? ¿Se pensaría en que me convertí, si yo soy el que me quedo sin empleo, como una carga para ella? ¿O ella se convirtió en una carga para mí? ¿Entraría discusiones en el hogar? ¿Existe la posibilidad de que haya conflicto y estrés por un tema económico? Porque estábamos trabajando X dinero entre los dos y ahora no lo tenemos, y entonces ¿quién se hace responsable? Y sabe, ese es el común denominador de muchas familias y de muchas parejas. Pero muchas veces no lo vemos así porque estamos nublados en los torbellinos y en las cosas del día a día, en el afán y la inmediatez del tener. Es bueno que recordemos que en un matrimonio es mejor cambiar ese lenguaje,
y tengamos un lenguaje de nuestro hogar, nuestro carro, si ha de tenerse. Si no se tiene, pues Dios proveerá en su momento. Nuestro dinero. De hecho, algo que sucedió en algún momento con mi pareja, y yo creo que cosas de Dios, desde que nos fuimos a vivir, creo que en algún momento dijimos, vamos a hacer un solo bolsillo. Estamos hablando de finanzas en el hogar. Vamos a hacer un solo bolsillo. No va a ser su sueldo y mi sueldo, y cada quien no va a dar cuentas. Vamos a hacer un solo bolsillo y todos metemos este dinero ahí. Y cuando necesitemos, sacaremos. E informaremos a mi cónyuge, o mi cónyuge me informará, ¿cierto? Y eso afuera suena como, uy, no, pues qué abuelitos, qué aburrido, o sea, tan cuadriculados, todo tiene que ser. Eso son finanzas en el hogar. Si no sabemos en qué gastamos, luego vamos a tener inconvenientes en que el dinero se está derrochando. Necesitamos saber en dónde se está gastando el dinero. Pero todo esto debemos siempre tenerlo presente, que qué es lo que nos dice el Señor. Y me gustaría que en este momento recordemos la cita de Proverbios 19:06 y 20:24, donde nos decía que los caminos, o nosotros tenemos unas ideas, pero los caminos son del Señor. Él es el que sabe lo que nos conviene. Y por eso vuelvo y repito, muchas veces cuando tomamos decisiones sin consultarlo primero a Dios, esas decisiones en muchas ocasiones nos traen conflictos y diferencias con nuestra pareja. Veamos qué dice la palabra de Dios acerca del dinero y las riquezas. Si me acompañan, por favor, a Mateo 6, del 19 al 24. ¿Qué nos dice Mateo 6, del versículo 19 al 24? Ahí arribita hay un título. Dice, con relación al dinero. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? 19 al 24, sí. Sí, dale, ¿quién va a leer? ¿Te animas? Sí, Sí, señor. Del 19 al 24. Sí, señor. Dice, no os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Y la Biblia aquí nos da una guía perfecta acerca de la relación con el dinero. ¿Sí? Hay ocasiones en donde uno busca en otros libros y entonces más adelante vamos a tocar un tema que es bien interesante, donde naturalmente en esta sociedad las personas quieren medirnos por lo que tenemos en el bolsillo, por en qué carro andamos, por cómo vestimos. Pero al Señor no le importa eso. Sabemos que el Señor es el dueño del oro y de la plata, de la vida y de la muerte. ¿Qué nos ha de interesar cómo nos vean? Debemos estar limpios, claro, decorosos, sí, pero con lo que el Señor nos ha provisto. Recuerdo mucho en algún momento en esas devocionales con el pastor, cuando estuvimos estudiando acerca del dinero también, pero en 1 de Timoteo, me corrige, pastor, por favor, si estoy mal, donde Mateo 6:8, si no estoy mal, donde dice que solo con sustento y abrigo es suficiente, no necesitamos más. Y ese día recuerdo que me confronté demasiado, porque yo decía, ¿cómo es posible que yo he perdido mi vida muchas veces buscando materiales? Las cosas materiales de este mundo se van. Yo salía de trabajar a mi casa a las 4 de la mañana, llegaba a las 11 de la noche. Cuán importante es aprender de la palabra de Dios.
Nos enfocamos en el versículo 23 y 24 en esta ocasión y quiero comentarles que en el versículo 23 nos dice, pero si tu ojo es maligno, ¿cierto? Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Es como nos muestra aquí el Señor lo que pasa cuando tenemos codicia. Cuando nuestra relación con Dios puede ser un segundo lugar y le damos un primer lugar a lo material. Y eso es para las parejas. Hay parejas que se deterioran porque se la pasan ocupadas trabajando para proveer. Muchas veces no nos vemos. Y de lo que les estoy hablando es de experiencia también. La palabra de Dios lo tenía aquí escondido, o no escondido, sí escondido, porque si nosotros no venimos a buscar no lo encontramos. Pero yo nunca lo había visto y así nos pasaba con mi esposa. Yo salía a 4 de la mañana, llegaba a las 11 de la noche, mi esposa salía a 5 de la mañana, llegaba a 6, 7 de la noche. Cuando yo llegaba ya estaba cansada haciendo los quehaceres de la casa y no nos veíamos, nos saludábamos y era a dormir, porque al otro día tocaba madrugar otra vez, porque hay que proveer. Si no está el dinero para proveer, no. Recuerdo mucho que en algún momento me fui a la iglesia con mi esposa porque me invitaba y me inventé la idea de que si no estaba trabajando no producía. Entonces me fui a la iglesia porque era más importante trabajar. Ese día me varé, me quedé sin combustible. Bueno, cosas que pasan. En últimas, allá sentado en la 80 me senté y yo decía, como que hubiera sido mejor haber ido a la iglesia. No estaría ni varado, ni aquí pregando cómo iba a solucionar el tema. ¿Qué nos dice el verso 24? Increíble. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios es todopoderoso y por eso aquí nos dice que no podemos servir a dos. Y el significado de riquezas en la palabra hebrea significa mamón, Dios del dinero. A eso hace referencia. O le vamos a servir al Dios del dinero o le vamos a servir al Dios que por su misericordia envió a Jesús para que por esa gracia infinita que tuvieron podemos ser salvos. Yo creo que el mensaje es claro referente a cómo debe ser nuestra relación con el dinero. No es malo tener dinero, y lo hemos aprendido, no es malo. Yo creo que es uno de los recursos muy inteligentes que en algún momento crearon para que no nos fuéramos quizás a matar por tener alguna cosa o por pagar algún servicio. Lo que está mal es ponerlo en primer lugar y perder nuestra relación con Dios, perder nuestra relación con las personas que amamos por ir detrás del dinero. Y no sé si a ti te está pasando, pero a mí me pasó. ¿Sí? Todavía trabajo, claro, tenemos que trabajar. Debemos trabajar para subsistir, para proveer. ¿Sí? Pero Dios nos va mostrando de alguna manera cómo le podemos servir y cómo poco a poco le vamos poniendo en primer lugar. Y les comento con palabras mías de hombre, que no hay otro lugar más lindo y especial que reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas. Pregunta para ustedes. Respóndansela a ustedes ahí. La idea no voy a hacer como mi hermano Giovanni que no vaya a sacar hojas. Pregunta para ustedes. ¿Dónde está su corazón en este momento? ¿Dónde ha estado? ¿Y dónde va a estar? Porque muchas veces uno escucha una palabra de Dios, la lee y de momento la emoción. Pero me encanta cuando el Señor Jesús dice, y dijo Dios, y dijo Jesús, cielo y tierra pasarán, las modas pasarán, los trabajos pasarán, todas estas cosas de la tierra pasarán, mas la palabra de Dios nunca pasará. Debemos colocar nuestra mirada y fijarla más en la Escritura, en lo que nos diga el Señor. Por eso, como parejas, la mejor manera y la más importante es el poner en primer lugar, en todo momento, a Dios. Recordemos que aquí Jesús nos alienta en la Escritura, en Mateo 6, del 19 al 20, ¿sí? El Señor nos alienta cuál debe ser nuestra relación real con el dinero.
Pero más allá, me gustaría, si me acompañan, sí me gustaría que fuéramos todos y leyéramos Mateo 33, Mateo 6:33. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas. Y todas estas cosas os serán añadidas. Mire que en todo este capítulo de la relación con el dinero, y más adelante nos habla de la ansiedad, el Señor nos deja un mensaje muy lindo y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí nos alienta el Señor Jesucristo a buscar primeramente lo espiritual, a priorizar nuestra vida buscando de Dios y su justicia. Ya el Señor verá si nos provee o no nos provee. Él sabe realmente de qué tenemos necesidad. Él sabe realmente de lo que nosotros tenemos necesidad, qué nos conviene. Muchas veces la palabra de Dios también dice algo bonito, ¿cierto? Ustedes lo han escuchado. Todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Muchas veces queremos tener la última moto, pero ¿será el momento? Queremos tener un viaje y nos endeudamos por un viaje. Y venimos del viaje y luego duramos 2 años pagando el viaje. ¿Cierto? Una experiencia propia, también me pasó. ¿Sí? Entonces uno dice: no, era mejor haber ahorrado, porque 2 años después de haber disfrutado una semana pagando uno todo un viaje. Mire cuántas decisiones tomamos muchas veces desde lo carnal y no lo ponemos primero en la voluntad de Dios. Sentarnos a orar y revisar si eso nos va a servir o no nos va a servir a futuro. Y Primera de Timoteo, y la encontré. Primera de Timoteo 6:7, me erré por uno. Primera de Timoteo 6:7 y Job 21 nos muestra cómo también el Señor, quien quieran buscarlo por favor, vamos a Job 1:21. Quien lo tenga. 1:21. Job 1:21, sí. Y Primera de Timoteo 6:7. Mientras mi hermano lo buscan, básicamente es entender que la voluntad de Dios es el que provee lo que necesitamos. Solamente quiere que le amemos, que le busquemos por sobre todas las cosas. ¿Ya lo tienes? Sí, dale. Primera de Timoteo 6:7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Gracias, amén. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Sin nada vinimos y sin nada nos vamos. Y vuelvo y reafirmo, en lo importante no es que esté mal que queramos tener cosas, simplemente no pongamos nuestra fijada solamente en eso, porque algún día nos iremos de este mundo y nada nos vamos a llevar. Nos vamos a ir como llegamos. ¿Qué dice Héctor? ¿Tienes Job 1:21? Dice, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Bien, amén. Vemos claramente cómo en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, a pesar de pasar una situación difícil, él bendice el nombre de Jehová, porque Dios da y Dios quita. Él es el que provee en todo momento. Entonces, pongamos siempre como prioridad a Dios. Y aquí es el lugar donde les iba a decir que íbamos a hablar. Ya vamos a terminar. Finalizamos con algo que es algo muy personal, pero que sé que nos va a dejar un mensaje importante. Es relevante para nosotros, todas las parejas que estamos acá, ahorita y en el futuro. Y aunque es algo personal para cada uno de ustedes, es algo que no se debe dejar de tocar. Y son las deudas. ¿Alguien tiene deudas? No, mentiras. Yo sí tengo deudas. Pero hemos estado siempre involucrados con las deudas. Y es por un tema muchas veces cultural. Nos han dicho desde pequeños que el que no se endeuda no tiene nada. Nos han dicho desde pequeños que el que no se endeuda no tiene. Mire, y vuelvo a hacer énfasis en un ejemplo personal con mi esposita, en el que casi perdemos nuestra relación por estar, como diría, o como había un muñequito, una ardilla con una nuez aquí amarrada, colgada,
detrás de la nuez, y ella corría y la nuez se le iba, y ella corría y la nuez se le iba. ¿Cuándo la alcanzó? Nunca, porque nunca se dio cuenta que eso no era lo importante. Así muchas veces nos pasa, ¿sí? Entonces, con mi esposita muchas veces adquirimos deudas que fuimos víctimas del afán de querer tener algo rápido. Yo venía con una mentalidad que era un tema de querer darle lo mejor a mi hija, darle lo mejor a mi esposa, pero todo basado en lo material. Hoy no perseguimos nada de eso. Dios ha sido bueno, generoso. O sea, Dios ha sido, no tengo cómo expresarlo. Algún día también lo hablé con el pastor, que es el que me ha estado acompañando en el discipulado. La palabra de Dios dice: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo yo te recogeré. Y hace un tiempo yo pasaba muchas cosas, pues no lograba entender, porque pues no conocía a Dios. Pero Dios ha tenido su mano sobre mi hogar, sobre mí, y yo no me había dado cuenta. Gracias a Dios hoy puedo reconocer todo esto, que no fue por mi esfuerzo, sino porque Dios me bendijo. Y hoy muchas de las cosas que afortunadamente se poseen en temas materiales ha sido de Dios. Pero tengo clarísimo, y le he dicho a mi esposa, y lo he pensado muchas veces en silencio y en oración: esperaré la prueba, Señor, porque cualquier cosa puede pasar. Una enfermedad, un accidente, un robo. Lo acabamos de leer. Busquemos riquezas en el cielo, donde no minan, donde no hurtan. Esto que tenemos acá se puede acabar. Y el mensaje central en esta escena es: yo adquirí una deuda con mi esposa por un dinero importante y llegó la pandemia. Y dentro de lo humanamente posible yo decía: yo puedo, voy a trabajar 4 de la mañana, 11 de la noche. Pero llegó la pandemia y hay que todo se empieza a colocar difícil, ¿cierto? Esos lujos, esas cosas que muchas veces está buscando y está persiguiendo, debemos ser muy inteligentes en la manera como lo vamos a hacer. ¿Cuánto error vemos en esto? Y aunque hay gurús de la economía y de desarrollo personal, coaches de finanzas, no nos pueden decir lo que es la verdad. Si me acompañan, por favor, vamos a leer 3 citas en Proverbios. Vamos a ir primero a Proverbios 22:7. Proverbios 22:7. Dice la palabra de Dios: el rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Repito nuevamente: el rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que pidió prestado será siervo del que presta, al que le prestó. Los que hemos sacado créditos en un banco no trabajen y vienen y nos persiguen por lo que no tenemos o por lo que tenemos. Y entonces muchas veces humanamente nos movemos y empezamos a correr por lo que vamos a perder y no por lo que vamos a ganar. Yo creo que es importante que entendamos que cada vez que pedimos un dinero prestado a X persona o a Y persona, vamos a ser conscientes de que vamos a ser siervos de esa persona. Si es un banco, vamos a estar obligados a estar cumpliéndole un banco. Eso lo tenemos claro. Luego entonces estamos en la noche trasnochados, como me pasaba, sentado, 2 de la mañana, 3 de la mañana. ¿Cómo voy a resolver? Bueno, pues me metí en el problema solo. Ahí sí voy y busco a Dios, ahí sí voy y le pido a Dios. Creo que el orden de las cosas es que antes de que adquiramos cualquier compromiso, primero vayamos de rodillas, nos sentemos con nuestra esposa, porque para eso tenemos una ayuda idónea, un complemento perfecto que nos puede ayudar a tomar una decisión coherente para las finanzas de nuestro hogar. Tan amable, por favor, vamos a Proverbios 22, el mismo más adelantico, 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Aquí nos habla de fiadores, ¿cierto? Pero más allá de eso nos está hablando de comprometer nuestro futuro. Cada vez que adquirimos una deuda, hermanos y amigos que están acá, cada vez que hemos adquirido una deuda, estamos comprometiendo nuestro futuro.
Y tal cual como me pasó en esa pandemia, a todos nos pasa. Adquirimos una deuda, pero nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro. Uno muchas veces dice, bueno, es que si no compro esto ahora, en 2 años ya va a estar más caro. Es que las cosas igual no cambian mucho, porque lo compras ahorita, pero en 2 años lo tienes devaluado, pero aparte de eso, le pagaste un poco de intereses, lo pagaste doble. Pero eso no te lo van a decir afuera, porque afuera nos miden por lo que tenemos, por cómo andamos, en qué carro andamos. Hace un momento lo manifesté. Estuve en ese círculo, gracias a Dios estoy en uno mejor, que el Señor me ha permitido llegar. Si me acompañan ahora en el mismo proverbio, al versículo 27. Ahí, uno adelante. Si no tuvieras para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Y si llegase a comprometerse alguno de nosotros, o nos hemos comprometido, tengamos muy presente que si no tenemos para pagar, estamos comprometiendo lo que tengamos en ese momento. Y podemos muchas veces por una decisión poner a sufrir a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, porque eso pasa. Y también lo digo por experiencia. Cuando empezaron a decirnos y a llamarnos, y suena ese teléfono, y yo, Carlos, no conteste, son ellos, por favor no conteste. Y esas cosas pasan porque nos endeudamos muchas veces. Pero como esta invitación, la palabra de Dios es clara con lo que nos está diciendo, pero como es algo que les dije que es personal, yo les animo que de verdad, por más afán que queramos tener algo, los tiempos de Dios son perfectos. Él sabe en qué momento necesitamos las cosas. No perdamos la tranquilidad ni nos metamos en problemas tan rápido por querer tener algo rápido y demostrarle a las personas. Hay una palabra interesante que alguna vez leí, y es: muchas veces adquirimos deudas o compramos cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos. Muchas veces adquirimos compromisos y obligaciones que no son necesarias y pueden poner en riesgo la salud de nuestro hogar. Todo esto lo digo con amor, y creo que el Señor, todo esto cuando lo estoy estudiando, me lo iba mostrando. Ahora le tocó a usted, ¿cierto? Recuerde lo que le pasó. Y creo que Dios permite que estas cosas nos pasen a muchos de nosotros para que luego las podamos compartir desde lo personal, pero basado en lo que dice la Biblia. Esto yo no lo sabía. Ahora que lo sé, las decisiones son un poco, no digo perfectas, porque somos humanos, fallamos. Muchas veces podemos tomar todas las decisiones por emoción y no con la razón. Y les animo, hermanos y amigos, que entendamos que Dios nos muestra a través de su palabra cómo es el proceder ante las deudas. Mas sin embargo, como les dije hace un momento, muchas palabras son mías, pero no escuchen lo que es mío, mi testimonio. Escuchen lo que dice la palabra de Dios, porque fue claro y por eso les traje los versículos. Hay deudas que las llaman buenas y hay deudas que las llaman malas, pero no dejan de ser deudas. Son deudas. Hay deudas que son buenas porque yo lo veía así. Vamos a montar un negocio y ese negocio nos va a proveer. Ok, puede ser, pero ya lo consultamos con el Señor. Lo evaluamos con mi esposa o tomé la decisión yo porque yo soy el que mando en la casa. Y eso también hay una experiencia, donde hace aproximadamente 2 años perdí la tranquilidad. Hubo noches que pasé insomnio y mi esposa oraba por mí, pero yo estaba alejado del Señor. Iba y venía, era un simpatizante. Cuando estaba muy preocupado, iba y oraba. Y cuando se mejoraban las cosas, volvía otra vez. No, vamos a conseguir esto, eso podemos. El día tiene 24 horas, eso no pasa nada. ¿Y a qué hora descansamos? ¿A qué hora le dedicamos tiempo a Dios? ¿A qué hora le dedicamos tiempo a nuestra familia, a nuestros hijos? Y en 2 Timoteo 2:4, si me ayuda el pastor, por favor. 2 Timoteo 2:4. Dice 2 Timoteo 2:4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por sobrado. Gracias, pastor. Creo que a partir del momento que tomamos la decisión de seguir a Cristo, a partir del momento que tomamos la decisión de serle fiel a Dios,
empezamos a ser militantes del Señor. Y cuando uno en la milicia, una experiencia más, cuando estaba en el ejército, a uno le enseñan en doctrina que uno debe respetar a los superiores en todo momento. Entonces allá el comandante le manda algo a uno y uno corre, porque si no corre esa noche quizás no duerme, ¿sí? O le ponen el turno más difícil, o le ponen el trabajo más difícil, ¿cierto? Pero como muchas veces en la escritura, cuando hablamos de militarle a Dios, se nos olvida que eso es militar, ser obediente. Y no le voy a servir a las cosas de esta vida, sino a Dios. Entonces, yo creo que el mensaje en este verso de 2 de Timoteo 2:4 es: no nos enredemos tanto en las cosas de este mundo. Debemos continuar trabajando y viviendo para subsistir. Y pues obviamente soñando y planificando, pero planificando de manera inteligente en la palabra de Dios, lo que el Señor tenga para nosotros. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios también frente a familias prósperas? Porque estamos hablando de parejas. Me parece interesante que en el Nuevo Testamento hay una pareja muy próspera y es Aquila y Priscila. Aquila y Priscila fueron usados por el Señor para ayudar en el ministerio de Pablo, verdaderos siervos y administradores. Según se entiende, en ese tiempo hacían tiendas de lonas como negocio, el cual para ese momento era una industria importante. ¿Qué quiere decir eso? Que sí se puede hacer negocio entre parejas, sí se puede pensar en que se puede construir algo, pero primeramente le servimos a Dios, primeramente buscamos de Dios, y luego el Señor nos va bendiciendo porque le colocamos en primer lugar. Hemos escuchado también la palabra de Dios, que Dios dice: yo honro a los que me honran. Honremos primero al Señor y Él nos va a honrar. También evidenciamos algo bonito, y es en Génesis 41, del 51 al 52, nos habla de una evidencia bíblica de un buen administrador. Es la historia de José. Los que la hayan escuchado, José el soñador. Yo sé que muchos han escuchado esa historia. Y cómo nos muestra que José, después de haber sido 13 años esclavo, quien había sido vendido por sus hermanos, ¿cierto?, llegó a ser el segundo hombre más importante de Egipto. Pero antes de eso, José nos deja unas enseñanzas increíbles. Él no empezó siendo administrador de una vez importante, porque muchas veces nos pasa eso, ¿cierto? Muchas veces llegamos a algún lugar, el que sea, y queremos de una vez llegar figurando. Pero no, así no es. El orden de las cosas Dios las tiene preparadas de una manera perfecta. Él lo hizo así. José nos muestra que él tuvo que ser pastor de ovejas. Él administraba las ovejas de su padre, ¿cierto? Luego, estando esclavo, estuvo administrando como carcelero y Dios lo bendijo, pero porque él honraba al Señor. Y luego llegó a ser puesto en lo más alto, segundo al mando de Egipto. Él era el líder en los negocios y en las administraciones de Egipto, porque Dios honra a los que cuando lo honran. Es decir, honremos primero al Señor. Ese es un mensaje y es una evidencia bíblica. Ya que puedan, por favor, leanlo también. Cómo nos muestra Dios a través de este varón, que fue un gran administrador y bendijo su casa, a los suyos, porque él ayudó para que no, en el momento no hubiera hambre en todo Egipto, y llegaron sus hermanos. Y es una familia quien él ayudó a sustentar. Yo creo que es importante que cultivemos con paciencia, que sepamos soportar con sabiduría las pruebas y las dificultades que Dios nos va colocando, que no nos afanemos por lo material. Puede ser importante, pero no es lo más importante, se los digo por experiencia. Yo sé que ustedes también lo saben, pero muchas veces vamos a estar, en muchas ocasiones vamos a estar tentados por sacar un crédito o por tener algo de manera rápida, pero muchas veces perdemos nuestra familia, nuestra tranquilidad, nos angustiamos de manera innecesaria. En Proverbios 20:24, como lo leímos hace un momento, es dejarle la soberanía de Dios en todo momento. Nuestros caminos son de Él y sus planes son mejores que los nuestros. Ese era el mensaje. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre amado, por este momento que nos has regalado, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, Señor. Tú, Señor, realmente conoces las intenciones de nuestro corazón. Tú realmente, Señor, conoces
lo que tenemos en nuestro pensamiento, Padre amado. Dejamos, Señor, que esta palabra y estos mensajes que estuvieron acá, Señor, de finanzas en el hogar, sean tomadas en serio, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor, no las palabras de este hombre, sino a tu palabra, Señor. Cada uno tiene necesidades, cada uno tiene angustia, Señor, cada uno tiene situaciones diferentes. Algunos tendrán necesidades más grandes que otros, pero Señor, tú eres el dueño de todo, eres el dueño del oro, de la plata, de la vida, Señor, de la muerte. Ayúdanos, Señor, a tener ese pensamiento en buscar la riqueza celestial. Ayúdanos, Señor, que si hemos sido bendecidos, podamos también proveer a otros, Señor. Que podamos ser utilizados, Señor, para bendecir a otras personas que lo necesiten. Que seamos sustento, que seamos una fuente de bendición también, Señor, si tú lo quieres, si tú lo quieres. También ayúdanos, Señor, a tener un corazón lleno de gratitud, Señor, por tu provisión constante. Porque gracias a ti, Señor, podemos tener un hogar, una cama donde descansar. Y todas estas cosas, aunque parecen paisajes o materiales, tú nos las provees, Señor, para que podamos estar con sustento y abrigo, Señor. Señor Jesús, tu amor y tu gracia nos da más riqueza que cualquier cosa material. Tu sacrificio, Señor, nos reconcilia con nuestro Dios. Y por eso es que somos ganadores, Señor. Como dice la palabra de Dios en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, que el día de nuestra muerte estemos orgullosos, Señor, de haberte conocido y de buscarte con toda nuestra alma y todo nuestro corazón. Te damos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.